En el camino del Señor no existe la sacerdotisa. En el camino del diablo sí. Porque el diablo pervierte todo lo de Dios. No existe la mujer sacerdotisa de la casa, a menos que sea satanita, luciferiana, umbanda, quimbanda o candomblé. Pero en el camino del Señor, el hombre es la cabeza del hogar, tiene la mayor responsabilidad y Dios le pediría cuenta a él. Cuando el hombre y la mujer estaban en el Edén, quien falló fue Eva. Pero Dios lo llamó al hombre. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Él tuvo que responder. ¿Dios sabía o no sabía que Eva había comido el fruto? Sí, porque decir que no lo sabe es negar su omnisciencia, su omnipresencia. Además, Dios estaba ahí cuando ella comió. ¿Por qué lo llama al hombre? Porque le pide cuenta a la autoridad. Entonces, todo lo que pasa en la casa, el hombre es responsable. Cuando el diablo se mete, hay que mirarlo al hombre. Es decir, le diste lugar, no estás orando, no estás leyendo la palabra, no nos está rodeando. Por eso Dios le dice a Satanás, dice, mi siervo Job es un hombre íntegro, no vas a encontrar otro como él. No habló de la mujer, habló de Job. Satanás no fue a proponerle a Dios destruir a la esposa de Job, a Job. Y le dijo, ¿y cómo no te va a adorar si lo rodeaste de bendiciones? Y Dios dijo, ¿cómo no lo voy a rodear de bendiciones si el hombre desde temprano me está adorando? Es un sacerdote fiel. Entonces, ¿cómo no lo voy a bendecir? A él y a todos. Y la mujer era bendecida a través de las ofrendas que Job presentaba diariamente. Oraba y ayunaba y ofrendaba por él, por sus hijos, por su esposa, por sus empleados. ¿Y cómo no iba a estar lleno de bendiciones? ¿Cuántos oran por su trabajo? ¿Cuántos oran por su patrón, por su compañero de trabajo? ¿Cuántos oran por el lugar donde van a trabajar? Para que prospere, porque si prospera ese lugar van a prosperar ustedes. Dios le mandó al pueblo de Israel a través de Jeremías, dile que oren por Babilonia. ¿Qué? Sí, oren por Babilonia. Porque siendo próspera la nación, ellos también prosperarán con ella. Oren por los babilonios, le dijo. Tienen 70 años, tienen tiempo. Siembren, trabajen, cosechen, que sus hijas se casen, formen hogares y oren por la nación a donde los he enviado, porque prosperando la nación, ustedes serán prosperados. Y Dios le estaba enseñando a perdonar a sus enemigos. Le estaba enseñando a amar. A veces en el trabajo tenemos enemigos, patrones que son enemigos, que son malos, que son crueles, que hacen diferencia. Hay que orar por ellos. Que a pesar de todo le vaya bien a la empresa. Porque si la empresa quiebra, vos te quedás sin trabajo. Daniel oraba por Nabucodonosor. Babilonia prosperaba y a Daniel lo ascendían. Porque todo vuelve. La oración es un boomerang. Comienza en vos, rodea y vuelve a vos. Lo que deseas para otro es lo que viene para tu vida. Por eso somos sacerdotes. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote y un profeta? Vamos a empezar primero por lo primero, la Biblia. Abrí tu libro, Nehemías. Como dice mi hijo Nico, el libro de Dios que lee mi papá. Abrí el libro de Dios, capítulo 6 de Nehemías. Pasado los libros de Crónicas. Ahí tenés Esdras y después sigue Nehemías. Nehemías capítulo 6, verso 14 y Nehemías capítulo 13, verso 29. Esos dos versículos son dos oraciones que empiezan con la misma palabra, acuérdate. Son oraciones de Nehemías. Y en estas dos oraciones están el tema del mensaje, que es profetas y sacerdotes. Nabín y Cuanín. De paso te voy enseñando a hablar hebreo. Que si no. 6:14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa. Una profetisa llamada Noadías. ¿Sabías vos que existía una profetisa llamada Noadías? Pero no era profetisa de Jehová, era falsa. Como fue Jezabel. Noadías profetiza. Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Profetas tratando de infundir miedo. El profeta no infunde miedo.
El profeta es alguien que habla de parte de Dios para edificación, no para atemorizar a la gente. La primera oración va dirigida hacia los falsos profetas. Leamos la segunda, capítulo 13, verso 29. Nehemías 13, 29. Dice, acuérdate, Nehemías era un hombre de oración como nosotros. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acuérdate. Ahora, Nehemías estaba orando hacia los dos ministerios que estaban ahí en acción. Pero él estaba orando por los falsos, porque los falsos desviaban a la gente y le tapaban la boca a los verdaderos. Los falsos sacerdotes contaminaban el verdadero sacerdocio. Los falsos profetas contaminaban el verdadero ministerio profético. Hoy pasa lo mismo. Hay falsos pastores que hacen un montón de cosas malas y la gente cree que todos somos así. Ellos contaminan al resto de la iglesia. Hay falsos profetas, falsos evangelistas que hacen un montón de cosas malas y la gente cree que nosotros somos iguales. El mundo cree que somos todos uno. La verdad es que no somos uno. Están los verdaderos y están los falsos. Entonces, para empezar con los profetas, vamos a ir al primer versículo. Tengo todo anotadito, así que quédate tranquilo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Si no tenés rapidez para la Biblia, anótalo. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Vamos a hablar de los profetas. ¿Qué es un profeta? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Más adelante, en el capítulo 28, verso 15, ahí nomás, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Dios habla a través de sus profetas. Es el hombre que comunica la palabra de Dios. Dirá, bueno, pero tenemos la Biblia. ¿Y de qué te sirve si no la lees? Entonces, los profetas están hoy vigentes para que los que no lean la Biblia, por lo menos conozcan de oída lo que es la voluntad de Dios. Por eso están los profetas en vigencia. Porque si dependiera de conocer la voluntad de Dios por la lectura de la Biblia, el 90% de la iglesia no conocería la voluntad de Dios porque no leen la Biblia. Entonces Dios usa a los profetas como Biblias vivientes para transmitirle su voluntad. ¿Acaso Saúl no tenía la Torá? El mandamiento dice que todo rey que asuma en Israel debía tener una copia de la ley para que la lea todos los días para que conozca la voluntad de Dios. Si Saúl tenía la ley, ¿para qué buscaba profeta? Porque a veces tenemos la ley y vivimos sin ley. Porque tenemos la Biblia y vivimos como si no la tuviésemos. Lo tenemos de adorno, Salmo 91, Salmo 23, y la ponemos en la mesita de luz para que nos proteja de los gualichos. Pero la Biblia no es un amuleto. No es que andes con una Biblia en la mano y creas que los demonios van a retroceder. No es como la película de los vampiros, que si le muestra un crucifijo, el vampiro retrocede, porque eso es una película. Yo vi una película llamada Nosferatu, que fue un clásico del cine, terror, a donde una persona le ponía el crucifijo, un cura, y el vampiro se le rió en la cara y dijo, no, ese crucifijo es tu fe, y no la tienes. No es la Biblia, es la fe, la palabra la que hace que la persona sea temida y respetada por el diablo. Entonces, Saúl, teniendo la ley, buscaba que Dios le conteste por medio de los profetas. Entonces, ¿cuál es la función de un profeta? Traer la palabra de Dios. Decirle, esto dice el Señor, y basado en la Escritura. Para los que no leen la Biblia, a veces yo estoy predicando, no abro la Biblia, pero todo lo que hablo es Biblia. Y la gente dice, ¿cómo habla? No, sí, pero hablé la Biblia, lo que pasa es que vos no la sabés. Cuando un reformador en Inglaterra predicó la palabra en el patio, en un patio gigante que había frente de
los seminarios católicos y que esto, que el otro, se paró en un pedestal y comenzó a recitar 1 Corintios 13. ¿Qué dice 1 Corintios 13? La preeminencia del amor. Si yo hablase en lenguas angélicas y no tengo amor de nada, ¿verdad? Y él empezó, la sabe de memoria, porque la Biblia estaba en latín y este hombre la tradujo al inglés. Entonces él comenzó a recitarle en inglés y para ellos fue maravilloso. Fue maravilloso. Es más, uno de los sacerdotes que estaban ahí, al escucharlo, quedó maravillado y dijo: qué lindo poema que acaba de recitar. Dice: no es un poema. ¿No es un poema? ¿Usted lo escribió? No. Está en la Biblia. En la Biblia. Era un monje. Y no tenía conocimiento de 1 Corintios 13. Es como que ustedes no sepan Juan 3:16. De hecho, saben, ¿verdad? De tal manera. Y él estaba hablándole de 1 Corintios 13 a los curas. Y los curas pensaban que él estaba recitando un poema escrito por él. Y dice: no, eso está en la Biblia. En la Biblia que ustedes tienen. Pero a los curas no se les permitía hasta cierta edad leer las escrituras. Estaban encadenadas y con candado para que solamente los curas la lean. Pero ellos en la misa hacían lo que querían. Toda la gente no lee la Biblia, no sabe. Ellos todos creían que era Biblia y nada que ver. Por la ignorancia. Y este hombre comenzó a traducir la Biblia y por causa de eso lo quemaron. Lo quemaron bien. Así que este hombre es uno de los grandes mártires de la historia de la iglesia, porque él tradujo al idioma castellano o al idioma inglés lo que estaba en latín. Ese es el trabajo de un profeta. Este fue un profeta traductor. Este tradujo la palabra de Dios para que todo oído la pueda oír. Vinieron los grandes hombres de la iglesia y le dijeron: lo que usted está haciendo es peligroso. No le pueden dar semejante conocimiento a gente vulgar, gente del campo. ¿Se imagina lo que podría pasar? Que un campesino, que un analfabeto conozca las escrituras. No va a vivir discutiendo, va a vivir un tonto, no puede entender semejante sabiduría de parte de Dios. Solamente los curas podemos saber de eso. Entonces él les contestó: miren, voy a trabajar y voy a dejar mi vida para enseñar la palabra de Dios y hacer que hasta el campesino más ignorante conozca la Biblia más que el Papa. Eso es un profeta. El que trae la palabra de Dios para que aún el más ignorante conozca la voluntad de Dios. Cuando hay un montón que dicen conocer toda la Biblia y no saben lo que Dios tiene para su vida. Son unos brutos. Pero el profeta siempre te trae la voluntad de Dios. Es bíblico decirle a un profeta: ¿cuál sería la voluntad de Dios para mi vida? Y el profeta te va a contestar. Te va a mandar a orar primero para ver si de verdad deseas conocer la voluntad de Dios. Y el profeta va a orar y si Dios le revela, te va a llamar dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes o en un culto. Te va a decir: tú habías preguntado esto el mes pasado, ahora tengo la respuesta. Pero él te va a contestar cuando Dios se lo revele. No tiene que ser instantáneo. Para eso son los profetas. Por eso los profetas viven con la Biblia abierta. Están leyendo. Porque a través de eso Dios les habla. Entonces el profeta es la persona que trae la palabra de Dios a los hombres. Eso es un profeta. Amén. Vamos a 2 de Reyes 17. 2 de Reyes, anótalo. Si lo tenés en celular, bueno, búscalo. 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 23. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Le comunica la palabra escrita por medio de hombres. Ese es un profeta. Te traduce en la Biblia para que vos la puedas entender. Ese es el trabajo de un profeta. Y el verso 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Dios amonesta. Te puede revelar la voluntad de Dios, pero también te va a amonestar de parte de Dios. Y si no obedeces, terminarás cautivo, como le pasó a Israel. Es grave el castigo de Dios
Cuando Él te advirtió por medio de los profetas algo y vos lo hiciste a pesar de todo. Y cuando llega el momento en que el enemigo Asiria te invade, el profeta lo único que puede hacer es llorar por vos y pedir misericordia, porque te está llevando el enemigo a donde Dios no te quería. Dice hasta hoy. Si yo leo la Biblia en el siglo XXI y dice hasta hoy, no es mentira. El reino de Israel, que fue llevado por Asiria, hasta hoy están lejos de Israel. No volvieron. Los que volvieron fueron los de Judá. 70 años volvieron. Pero el reino del norte nunca volvió. Hasta hoy nunca volvió. Mirá el poder que tiene la palabra. 25. Esto fue escrito hace 1800 años antes de Cristo. Y no volvieron. No volvieron más. ¿Por qué? Porque cuando Dios amonesta a través de un profeta y vos no haces caso, decís, no, es Él. Él la tiene conmigo. Me vive amonestando y siempre soy yo el que hago todo mal. Cuando llegue el momento del castigo, ahí vas a decir, tenías razón. Y quizás pase mucho tiempo en cautividad hasta que entiendas que tenías que hacer caso. Entonces un profeta es como el sacerdote en la iglesia. Y el papá o el hombre es como un profeta en la casa. Entonces, cuando tiene conocimiento de Dios y da un consejo, más vale que le hagan caso, porque después vienen las consecuencias. Cuando un profeta suelta una palabra y la gente dice, eso son cosas de él, eso habla porque alguien le ha contado, no voy a prestarle atención. Y luego vienen las consecuencias. Se te cierran las puertas de trabajo, comienzan a venir enfermedades, comienzan a venir carencias, te pasa de todo, todo te sale mal. Entonces ahí vas a empezar a decir, ¿no será qué? Dice, y por eso fueron cautivos hasta el día de hoy, porque no hicieron caso a la amonestación de los profetas. Entonces hace caso cuando un pastor, un profeta te amoneste de parte de Dios, es por tu bien, porque Él va a tener misericordia, Él te va a tratar con amor. Si vos decís, sí, tienes razón, me equivoqué, Él te va a ayudar. El enemigo no te va a ayudar. Por más que reconozca, va a pasar como Judas, que reconoció su error, pero delante del enemigo. ¿Sabes qué le dijo el enemigo? ¿Y a nosotros qué nos importa? Si hubiese venido a Jesús, Jesús lo hubiera restaurado, como a Pedro. Pero Judas se fue a pedir perdón al enemigo. Hay muchos cristianos que cuando caen recién piden perdón al enemigo. El mundo no te va a perdonar. Vos le decís, no, pasa que yo fallé en la iglesia, amigo, por eso me veo así, bancarrota. Y el otro se te va a matar de risa. Decís, bueno, deja la iglesia, sigamos con la vida, vamos a divertirnos. ¿Qué te puede decir la gente del mundo? Vamos más adentro, vamos, atate más cadena, vamos. Metete más adentro, en la prisión más profunda, vamos. Te habíamos perdido y ahora te hemos hallado, como dice Francisco. Estuviste perdido y fuiste hallado por el mundo. Qué triste. ¿Por qué? Por no hacer caso a la amonestación que Dios te dio a través de sus profetas. Dios amonesta a través de sus profetas. Segundo de Crónicas 20:20, este lo tenés que memorizar. Este 20:20 tenés que memorizarlo. Segundo de Crónicas 20:20. Encima es fácil de recordar. Dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, seréis prosperados. Fíjate, no dice creed en sus sacerdotes. En ese tiempo el sacerdocio era un ministerio. No, sacerdotes no, profetas. Porque hay una diferencia grande, enorme entre un sacerdote y un profeta. Abismal la diferencia que hay. Había sacerdotes que podían ser profetas. Y había profetas que fueron antes sacerdotes, como Isaías. Pero son dos cosas distintas. El día y la noche, sacerdote y profeta. Los Nabín y los Juanín, totalmente diferentes. Pero acá le dice, Dios, diles, porque esta es palabra inspirada por Dios. Y le puso esta palabra a Josafat, que si creen en mí, estarán seguros. Pero si le creen a los profetas, serán prosperados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está asociado con los profetas. Hay una sociedad entre Dios y el profeta. No entre Dios y el pastor. No entre Dios y el evangelista. Ni Dios y el apóstol. Dios y el profeta. ¿Por qué? Porque es el hombre que lo escucha
y habla de parte de Él. Es el único de los 5 ministerios, de los 4 que hace eso. Los demás lo que hacen es explicar las Escrituras, enseñar las Escrituras. El profeta hace oír la voz de Dios. ¿Ve la diferencia? Entonces, si yo hago oír la voz de Dios, yo tengo una relación con Dios como de una sociedad en la cual manda Él. Él habla, yo repito, como el micrófono. Este micrófono no habla con ustedes, solamente amplifica la voz mía. Ese es el profeta. El micrófono sería el profeta y el predicador sería Dios. ¿No le dijo Dios a Moisés, ya que no sabes hablar, tú serás Dios y Aarón será el profeta? Tú le dirás a Aarón lo que tiene que decir y Aarón hablará en tu lugar. Eso es un profeta. Sociedad. Pero esta sociedad es muy especial, porque es la sociedad entre el Dios Todopoderoso y un hombre débil, que simplemente repite lo que escucha. Entonces es el hombre del secreto, es el hombre de la oficina. En toda empresa hay alguien que puede entrar y pasar horas en la oficina con el jefe. Los demás tienen que esperar afuera. Yo trabajé en una empresa hace muchos años, capaz que algunos la conocen, la empresa Serra, Emergencias Médicas, que estaba por la San Lorenzo, tercera cuadra. Y la oficina del jefe era prohibida la entrada para cualquier persona del personal, excepto el gerente o el socio, la señora de la limpieza y el que le llevaba café. Yo pasé meses sin conocer siquiera lo que había adentro. A mí era un misterio la oficina de él, porque teníamos prohibidísimo ni golpear la puerta de su oficina. Él solamente ahí hablaba con la gente que él se citaba para reuniones, y con una mano derecha que él tenía, que salía a dar instrucciones a los choferes de la ambulancia, a los choferes de las pompas fúnebres, todo porque era una empresa de servicios sociales. Y la oficina de él era el misterio, era el lugar santísimo, donde solamente uno podía entrar, el hombre de confianza. Hasta que se enteró que había un evangélico en su empresa. ¿Sabe qué dijo? En ese hombre yo puedo confiar. Él me va a informar quién me está robando. Porque hay gente que me está robando y hay gente que sabe, pero calla porque son partícipes. Y un día, delante de todos los empleados, yo tenía 3 meses, y me dice, Rodolfo, sale, sí. Dice don Osvaldo que se presente en la oficina, y todos quedaron mirando. Y, ¿vas a entrar a la oficina? Y me fui y me senté, y ahí vi lo que era la oficina. Y me dijo, quiero que hagas este trabajo y me revise todos los convenios, porque a mí me están robando. Yo sé que vos sos cristiano y vos no vas a mentir. Y no vas a permitir que me roben, ¿verdad? Porque ¿puedo confiar en vos? Sí. Mirá que yo no confío en cualquiera, pero en vos puedo confiar. Revísame todos los papeles, y lo que se habla acá no lo debe saber nadie. Y pude entrar a la oficina. Todos se morían por saber de qué había hablado, pero yo tenía prohibido hablar. Digo, no puedo decirles. Pero estuve en la oficina privada. Ese es el profeta. Hay cosas que Dios nos habla que no podemos decir. Pero eso no quiere decir que los demás Dios no los ame. Sí los ama. Pero Él sabe en quién puede confiar secretos guardados. Y cuando Él llevaba a depositar la plata de los convenios con las empresas al banco, me llevaba a mí a su casa y me hacía dormir al lado de las bolsas llenas de dinero, porque también supo que era profesor de artes marciales, y me dijo, eres la persona indicada para cuidar los caudales de la empresa. Y me dijo, ¿necesitas arma? No necesito, confío en Dios. Bien, con la ayuda de Dios, entonces no nos van a robar, no le van a robar. Me llevó a la casa, su esposa nos preparó la cena, a mí y a mi primo, nos dieron un lugar para dormir. Dormimos, cargamos las bolsas llenas de millones y las llevamos al banco, la depositamos. Él podía confiar en mí. Eso es un profeta. Y el hombre de confianza. Usted pregunta, ¿por qué usted está tanto tiempo encerrado? Porque me citan a la oficina constantemente para hablarme cosas que yo después les tengo que pasar a ustedes. Si ustedes quieren hacerlo, yo no tengo problema.
vengan y enciérrense 5 o 6 horas en ese cuartito. No tengo problema. Pero ustedes van a tener problemas en el trabajo, van a tener problemas en la casa, van a tener problemas mentales, se van a volver locos encerrados ahí. Porque no están quizás preparados para estar 3 horas de rodillas. No están preparados para levantarse a las 4 de la mañana en medio del frío a estar orando. No están preparados, ¿por qué? Porque no tienen el llamado que Dios me ha dado. Es que no es que yo sea más valiente que ustedes. Dios me preparó para aguantar ese frío, el calor cuando hace calor, los zancudos, los sapos que se meten adentro. Porque ahí se mete de todo en ese baño. Todo pasa por encima de mis pies, por encima de mi cabeza. De todo me pasó en ese baño. Pero yo no puedo salir corriendo, porque estoy en audiencia. Y tengo que salir con un mensaje. Por eso hay una sociedad. Por eso Dios dice, crean en mí y en los profetas. Si ustedes creen en mí y no creen en los profetas, no creen en mí. Si ustedes creen en los profetas y no creen en mí, no creen en mí. Tienen que creer en mí y en los profetas. Para que sean prosperados y caminen seguros. Que básicamente significa lo mismo. Para que todo te salga bien. Eso es un profeta. Por eso le dije al comienzo, esto no es una iglesia de un rebaño. Esto es una compañía de profetas. Ustedes vienen a escuchar algo que no se escucha en los seminarios. Directamente traído del trono. Palabra. Para que ustedes sepan cómo vivir. Por eso viven en lucha ustedes. Porque el diablo, al que más le pega, es a los profetas. ¿O no eran perseguidos los profetas? ¿No dijo Jesús, cuando los persigan, cuando los vituperen, cuando los maldigan, gócense, porque así hicieron con vuestros antepasados los profetas? ¿Por qué no los sacerdotes? No eran perseguidos, porque son otra cosa. Profeta es igual a persecución. Profeta es igual a problema. Profeta es igual a disturbio, disensiones, discusiones, lío.